Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, yo les dije que les iba a grabar la historia de las apariciones de la Virgen en Fátima y pues en este video lo vamos a hacer. ¿En dónde está Fátima? Está en Portugal, sí, en la península ibérica. ¿Y qué sucede ahí? Pues lo vamos a ver ahorita. Bueno, pero como es una historia, ahora sí que eclesiástica, una historia religiosa, sí me voy a basar en lo que la iglesia dice. Vamos a tomar este folleto, que pueden encontrarlo en cualquier iglesia católica que tenga casillero EBC, ya cuesta 9 pesos. Sí, aquí está al revés el precio, ¿sí? Bueno. Y vamos a utilizar el libro del padre José de Jesús Aguilar Valdés. Voy a basarme en los dos para poderles hacer una muy buena historia en cuanto a lo que se refiere a la Virgen en Fátima. Bueno, tenemos que María Santísima, la Madre de Jesucristo, Madre de Dios, es también Madre de la Iglesia Católica. Y ese título no es, como algunos pudieran pensar, un título de cariño o romántico. La Virgen María, a lo largo de los ya 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, ha demostrado en múltiples ocasiones su amor maternal por nosotros y el cuidado que tiene, como sucedió en el episodio de San Juan capítulo 2 en las bodas de Caná, de lo que nos hace falta. No tan solo le importamos personalmente e intercede por cada uno de nosotros, como lo demuestran los miles y miles de ofrendas, retablos, exvotos y objetos dejados en los santuarios marianos de todo el mundo por los fieles agradecidos por algún favor, sino que en cuanto pueblo de Dios como Iglesia ha intervenido en los momentos más apremiantes de nuestra historia. Y aquí en la Basílica de Nuestra Señora tenemos el Museo Guadalupano, en donde están varios de los exvotos, para que si alguna vez vienen a la Ciudad de México, pues visiten también este museo. Por no mencionar sino dos, recordemos en primer lugar las apariciones de la Virgen María en nuestra patria en 1531, cuando daba lugar la evangelización de las tribus indígenas por los misioneros españoles. El reto era inmenso dado el choque de dos culturas totalmente distintas, y la Virgen María eligió a un indio sencillo para dejarle impresa su imagen en la tilma que todos conocemos, facilitando así la conversión de los pueblos de América. No por nada, el Papa San Juan Pablo II la llamó estrella de la evangelización en nuestro continente. Bueno, en el mismo siglo XVI, 40 años después, el Papa San Pío V le atribuyó a la Virgen María la victoria de Lepanto que se dio el 7 de octubre de 1571, cuando la cristiandad entera, rezando el rosario, le pidió a la Virgen María nos librara del poderío musulmán. Fue tan clara su intervención que el Papa instituyó esa fecha, el 7 de octubre, como del Santo Rosario. Y aquí he de hacer un pequeño aporte. En una de las iglesias de Italia hay una pintura que se dice estaba en uno de los barcos que participó contra los musulmanes. Y que creen, esa imagen de la Virgen María es una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en Portugal, allá por el año de 1915, hace ya 108 años? Bueno, pues toda Europa se vio involucrada en la Primera Guerra Mundial, que fue desatada en 1914. Portugal, óiganlo bien, también había enviado a sus jóvenes soldados, existiendo en muchos hogares ansiedad, tristeza y duelo. ¿Sí se acuerdan lo que les leí, lo que les narré en el video sobre las profecías de Fátima, el video anterior? Dicen que Portugal no participó. Tal vez no lo haya hecho de hecho, pero sí mandó tropas, y por eso es que las personas andaban muy angustiadas.
porque a pesar de todo, Portugal sí participó en la Primera Gran Guerra. Bueno, por otro lado, el gobierno había caído en manos de los masones, y eso sí se expresa hasta en las películas que sobre Fátima Hollywood mismo ha hecho. Enemigos declarados de la religión católica, fenómeno paralelo a lo que estaba aconteciendo en México en 1917 y que nos conduciría a la guerra cristera aquí en 1926. Vean cómo también históricamente como que se van conectando muchos hechos históricos y no son, digamos, al azar. ¿Qué sucedía con Francisco, Jacinta y Lucía? Bueno, vamos primero a hacer una aclaración, que los portugueses eran sencillos y la fe estaba sólidamente arraigada en ellos, y ellos la vivían con fidelidad a las prácticas religiosas, como por ejemplo la misa dominical, las fiestas patronales con sus procesiones y ferias, y el rezo cotidiano del Santo Rosario en familia. Y aquí llegamos con Francisco, Jacinta y Lucía. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, vemos que en este ambiente vivían en Aljustrel, porque así era el pueblito que estaba cercano, 3 niños pastorcitos llamados Francisco, Jacinta y Lucía, de 7, 5 y 8 años respectivamente. A ver, aquí sí voy a hacer una aclaración. Son 10 años que tenía Lucía, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 7. Aquí en el folleto EBC hay un pequeño error, pero por las edades, por eso estoy usando 2 fuentes. Aquí queda Lucía 10 años, Francisco 8 y Lucía 7. Francisco 9 y Jacinta 7, perdón. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía y los 3 ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. Bueno, Aljustrel era un pequeño pueblito, apenas un caserío cercano a Fátima, perteneciente a la diócesis de Leiria, a unos 130 kilómetros al norte de Lisboa. Bueno, para los que estamos en México, la ciudad de Puebla queda a 125 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, o sea que sí estaba un poquito retirado el lugar. En fin, en este ambiente patriarcal de serena alegría, los 3 niños sanos y robustos, de rostro curtido y tostado por la acción del sol y del viento, se dedicaban a pastorear sus pequeños rebaños en los vallecitos de Cova da Iria, o la Cueva de Iria. Los 3 eran analfabetos, un tanto tímidos como aquellos que no tienen contacto con extraños, pero alegres y juguetones. Lucía era la última de los 6 hijos de Antonio y María dos Santos, mujer de una sola pieza, enérgica y cristianamente sabia. Era una niña bastante inteligente, apacible y muy responsable. Francisco fue el penúltimo de los 11 hijos de Pedro Marto y Olimpia de Jesús. Más bien tranquilo, suave y animoso, jugaba con toda clase de animales silvestres, ya sea lagartijas, culebras, topos, erizos o lo que encontraba. Acuérdense que estamos hablando de Europa, la fauna de ella es distinta a la de acá, aunque en algunas sí se parece. Bueno, tenía algo de poeta y amaba en especial a los pajarillos, a los cuales alimentaba con su merienda y con los cuales cantaba y silbaba. Jacinta, su hermanita, era la última de la familia y tenía un carácter más bien complicado, porque siendo la más pequeña era la consentida de todos y, como sucede en estos casos, era caprichosa y se enfurruñaba mucho. Le encantaba el baile y no podía oír instrumento alguno sin ponerse a bailar sola o con sus amigas. La vida de los 3 niños, candorosa y sencilla, transcurría envuelta en la religiosidad pueblerina, fuertemente inculcada por sus padres y sostenida por el rezo del rosario, ya fuera en familia o en el campo a mediodía. Aunque hay que decir que por jugar lo rezaban a veces en una versión simplificada, porque se limitaban a decir con cada cuenta del rosario: Dios te salve María y Santa María. Terminando esto, a jugar. Un día que Lucía no pudo recordar con precisión pastoreando sus ovejas,
en compañía de algunas amiguitas cerca de un cerro llamado Cabeco, estaban rezando el rosario acostumbrado después de almorzar, cuando de pronto por encima de una arboleda y suspendido en el aire, vieron una figura blanca y resplandeciente. Llenos de miedo siguieron sus rezos creyendo ver un fantasma, y cuando terminaron la visión, desapareció. Aquí he de decir una cosa, estoy hablando de allá por 1915, 1916, antes de las apariciones de la Virgen. Hubo la aparición de un ángel, que después fue llamado el Ángel de la Paz o el Ángel de Portugal, y fue la primera persona divina, por decirlo así, el primer personaje que venía de lo alto, con quienes estos pastorcitos entablaron una conversación. Bueno, atraídos por la curiosidad, una de ellas volvieron a ver si el fantasma se aparecía de nuevo, y Lucía aseguró que el fenómeno se repitió otras 2 veces. Por supuesto que la cosa se divulgó, y por supuesto doña María Rosa, siendo una mujer con los pies bien puestos en el suelo, no le creyó. Pueden buscar la película de Nuestra Señora de Fátima que hizo Hollywood, allá todavía estaba en blanco y negro. Búsquenla y verán que aquí también se nota y se ve esto, de cómo no le creyeron a Lucía a sus papás. Pasaron los meses y en 1916 la guerra estaba en su apogeo, al tiempo que en Portugal se arreciaba una despiadada persecución religiosa por parte de la masonería que había tomado el gobierno, recuérdenlo. En Aljustrel, Francisco y Jacinta habían obtenido el permiso de ir con Lucía al pastoreo uniendo sus rebaños. Un día, mientras jugaban guarecidos en una pequeña gruta, volvió la aparición de la estatua blanca, porque así le decían, pero ahora se les acercó y vieron que era un jovencito de unos 15 años, muy hermoso, por cierto. Al llegar a donde estaban, los tranquilizó diciendo: «No tengan miedo, soy el ángel de la paz, oren conmigo». Y arrodillándose, dijo por 3 veces esta, ¿cómo decirlo?, salutación o esta jaculatoria: «Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». Los 3 niños, extasiados por la visión, permanecieron en la gruta, repitiendo sin cesar la oración, hasta que empezó a anochecer y regresaron presurosos a su casa. Poco después, estando junto al pozo de la casa de Lucía, el ángel se les apareció nuevamente, diciendo que era el ángel custodio de Portugal y que debían orar mucho y hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Pasados 2 o 3 meses, otra vez estando en la pequeña gruta, el ángel se apareció llevando en las manos un cáliz, con una hostia encima, de la cual caían gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se arrodilló con los niños y los invitó a decir por 3 veces la siguiente oración: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo los adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que continuamente es ofendido, y por los méritos infinitos de su corazón santísimo, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, les pido por la conversión de los pobres pecadores». Terminada la plegaria, el ángel, tomando la primera hostia, dio la comunión a Lucía y a Jacinta. Primera comunión dada nada menos que por un ángel. Y aquí, antes de que empiecen con cuestiones teológicas, acuérdense que al final las apariciones sí las aceptó la Iglesia. ¿Qué era la Cova da Iria o la Cueva de Iria? Pues como a 3 kilómetros de Fátima se encuentra una cuenca, un pequeño valle bastante fértil llamado Cova da Iria, en donde los padres de Lucía poseían una pequeña granja y a donde acudían frecuentemente los pastorcitos con sus rebaños.
Mientras la guerra entraba en su cuarto año y se incubaba en Rusia la revolución bolchevique, acuérdense, 1917 revolución bolchevique en Rusia, en Covadonga sucedería algo que llenaría de asombro al mundo entero. El 13 de mayo de 1917, domingo antes de la Ascensión, es cuando tiene lugar la primera de las apariciones en Fátima. Pongámonos un poquito en contexto. El 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV o quinceavo invitó a todos los católicos del mundo a unirse en una cruzada de oración para obtener, por intercesión de la Virgen María, el fin de la Primera Guerra Mundial. Y es a los 8 días, el 13 de mayo, cuando la Virgen María respondió con una revelación a los 3 humildes pastorcitos en este campo llamado Cueva de Iría, en el pueblo de Fátima, Portugal. Ella eligió a 2 niñas y un niño. Ya lo habíamos visto. Francisco y Jacinta, pongan atención, eran primos de Lucía. Los 3 ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. La primera aparición, óiganlo bien, se dio alrededor de el mediodía, domingo antes de la Ascensión. Francisco y Jacinta llevaron sus ovejas a pastar a la cuenca, y cuando al mediodía rezaban el rosario como era su costumbre, fueron deslumbrados por algo como un rayo. El cielo estaba sereno, sin amenazas de tormenta, así que, sin embargo, decidieron regresar a casa cuando un segundo rayo más luminoso los detuvo. Temblando de espanto, por decirlo así, vieron a unos cuantos metros encima de una encina pequeña a una señora joven y hermosísima que les dijo cariñosamente: «No tengan miedo, no quiero hacerles daño alguno». Ella se apareció sobre un árbol cercano. Era una señora muy hermosa vestida de blanco, con las manos juntas y un rosario en sus manos. Ella les dijo que venía del cielo y los felicitó por hacer oración. Esta muchacha aparenta tener entre 15 a 18 años, vestida toda de blanco con un manto bordado en oro y teniendo en sus manos un rosario como de perlas. Es Lucía quien se atrevió a preguntarle: «¿De qué país es usted?». Una extraña pregunta que denota la confusión de la mente de Lucía, y la señora le contestó: «Mi país es el cielo». «¿Y qué quiere usted de mí?». «He venido a pedirles que vengan aquí a esta hora, el día 13 de cada mes, durante los próximos 6 meses consecutivos para octubre. En octubre les diré quién soy y lo que quiero de ustedes». Lucía, con un candor enorme, le preguntó: «¿Viene usted del cielo?». «¿Y yo iré al cielo?». «Sí», respondió la señora. Y todavía Lucía ingenuamente le preguntó: «¿Y Jacinta?». «También». ¿Y Francisco?». «También él, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios», porque era el que menos rezaba. Después de recomendarle rezar el rosario todos los días para que terminara la guerra, la señora se fue elevando al cielo hasta que desapareció de su vista. Cuando la señora desapareció, Lucía les pidió a sus primos que no dijeran nada, pero al regresar a su casa, Jacinta contó a sus padres lo que había visto. Eso que Lucía les había prometido a sus primos no decir palabra alguna a nadie, pero llegó Jacinta a su casa y le contó a doña Olimpia: «Mamá, hoy en Covadonga he visto a la Virgen». A lo que Olimpia contestó con una sonora carcajada. Pero la noticia estaba dada y empezaron los problemas que Lucía había presentido: interrogatorios, incredulidades, amenazas, entrevistas, etc. Bueno, al mes siguiente, el 13 de junio, día de San Antonio, los niños regresaron al lugar. Se les apareció la señora y les advirtió que tendrían que sufrir mucho, pero ella les ayudaría para que no tuvieran miedo. También les pidió que aprendieran a leer y escribir, ¿sí?, que rezaran el rosario y que hicieran sacrificio por los pecadores. En esta ocasión,
óiganlo bien, habían seguido a los niños alrededor de unas 50 a 70 personas. Y al no poder ver lo que los niños decían ver, se sintieron decepcionados y pensaron que los pequeños mentían. ¿Sí? Solo algunos vieron una nubecita blanca salir del árbol. ¿Sí? Y como hemos visto que a pesar de estas dificultades, los tres volvieron a Cova de Iría el 13 de junio y muchas de estas personas fueron ahí deseando desenmascarar a los pastorcitos. Sí, ¿y qué creen? La Virgen María se apareció de nuevo con toda puntualidad, insistió en la necesidad de rezar el rosario y de tener devoción a su Inmaculado Corazón. Anunció además que Jacinta y Francisco morirían pronto. De sus manos surgían rayos luminosos y mostró su corazón espinado por los pecados de los hombres. Los curiosos asistentes no vieron a la Virgen, pero sí percibieron un extraño perfume y, como dije, vieron una extraña nubecita que salía de la pequeña encina en donde la Virgen se aparecía. La señora les prometió seguir acudiendo cada día 13 y les pidió, como ya dije, que aprendieran a leer. Luego les confió un primer secreto que nunca quisieron los niños revelar, pero que era por el bien de los tres. Este primer secreto no forma parte del llamado secreto de Fátima. Entendámoslo bien desde ahí. Este solamente concernía a la vida de los tres niños y probablemente a sus familias. Así que por eso nunca lo dijeron ni lo revelaron. Más tarde, en 1917, por indicaciones de su director espiritual, Lucía reveló que María le había anunciado la prematura muerte de Francisco y Jacinta y que ella debería permanecer largo tiempo en el mundo, cosa que sí sucedió de manera puntual. Ya lo había dicho. Aquí es cuando empiezan las dificultades para los niños. No es fácil dar crédito a las visiones sobrenaturales. Hay personas desequilibradas que creen verlas o vividores que desean lucrar de alguna manera engañando a los demás. Los mismos padres de los niños videntes, tal vez molestos por el ambiente que se había creado y por las continuas impertinencias de la gente, quisieron obligar a los niños a confesar que todo era una mentira, desde el mismo sacerdote hasta las autoridades civiles de el pueblo de Fátima, del pueblo de Aljustrel y también de la villa de Urem. Todos ellos estaban, presionando a los pobres niños. La mamá de Lucía llegó a la conclusión de que solo a fuerza de palizas la niña confesaría el engaño, y sí les ponía sus repatizas a la pobre Lucía. A fines de junio recibieron el aviso de que el señor cura párroco quería verlas a ella y a su hija. La entrevista fue cordial y amable, tratando el sacerdote de aclarar todos los aspectos. Lucía respondió con seguridad y sin contradicción alguna, causando buena impresión en el párroco. La hostilidad de familiares y conocidos iba en aumento para nuestros tres videntes, los cuales decidieron no obstante acudir a Cova de Iría al mes siguiente, y ya estamos en la tercera aparición, que es el mes de julio de 1917. Ya en ese tiempo tenemos que, ¿cómo decirlo aquí? Bueno, ya tenemos que había alrededor de 2,000 personas que habían acudido a presenciar un milagro, una aparición, y alrededor de estas 2,000 personas deseaban acompañar a los niños al lugar de las apariciones, y ya no se hablaba de otra cosa. Creyentes, curiosos, escépticos, todos querían asistir. Y aquí es cuando el señor Marto decidió acompañar a su hija Lucía para protegerla de la multitud, e hizo muy bien, porque la apretujaban por todos lados, poniendo en peligro su integridad física. Recordemos que también el párroco del lugar se mostró incrédulo cuando la madre de Lucía la llevó con él. Le hizo a la niña una pregunta que la dejó inquieta. ¿Está segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio? Esta pregunta impactó tanto a la niña que empezó a sentir que el responsable de la visión era Satanás. Que Dios lo reprima y lo reprenda. Con este pensamiento, Lucía decidió no ir a la Cueva de Iría
al mes siguiente, porque al llegar el 13 de julio de 1917, Lucía estaba muy atemorizada y no quería ir a ver a la señora, pero sus primos le insistieron tanto que la convencieron de regresar al lugar. Y la Virgen llegó. Insistió, como en las otras ocasiones anteriores, en la urgencia de rezar el rosario para que terminara pronto la guerra. Lucía le pidió a la señora que hiciera un milagro evidente para que todos creyeran, y ella lo prometió para el 13 de octubre. Los circunstantes no veían a la Virgen ni escuchaban sus palabras, pero en un momento oyeron a Lucía exclamar un ahogado ¡ay!, mientras los 3 niños palidecían y temblaban. Acuérdense que la aparición de la Virgen siempre se daba después de un relámpago blanco. Los niños vieron a la señora, como ya les dije, lo que les pidió. Ahora, les pidió que siguieran rezando el rosario para obtener la paz del mundo y el final de la guerra. Asustada por la idea del demonio, Lucía le dijo: quiero pedirte que nos digas quién eres y que hagas un milagro para que todos crean que te nos apareces a nosotros. Y ahí es cuando ella promete que es en octubre cuando él hará ese milagro. Sigan viniendo aquí todos los meses. En octubre les diré quién soy y lo que yo deseo. Haré un milagro que podrán ver todos para creer. Después de la tercera aparición, el alcalde y el gobernador decidieron dar un escarmiento a los niños mentirosos por alterar el orden público. Así que ahorita vamos a entrar en esto un poquito más. ¿Por qué Lucía gritó y por qué los niños palidecieron ya en esta tercera visión? Porque aquí es donde se da realmente el verdadero secreto de Fátima. Aquí es donde se les fue revelando de una manera medular todo aquello que ha sido causa de tantos libros, de tantas elucubraciones y de tantas teorías de conspiración, tanto dentro como fuera de la iglesia. Porque no fue sino hasta 1941 cuando Lucía reveló qué cosa había sido lo que había pasado en ese instante. Habían tenido una fugaz y terrible visión del infierno, aquel lugar que la doctrina católica ha consolidado como dogma desde antes del Concilio de Trento y que dice que ahí es un lugar eterno de tormentos para las almas de los réprobos y condenados, pues la Virgen María se los dejó entrever. La Virgen entonces les dijo, profetizando lo que sucedería en el mundo con el triunfo del comunismo. Una propaganda impía difundirá en el mundo gravísimos errores, suscitando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, la guerra está por terminar, pero si no cesan de ofender a Dios, no pasará mucho tiempo bajo el próximo pontificado, pues allí comenzará otra guerra peor. Después de advertir a las niñas, excepto a Francisco, que no dijeran esto a nadie, terminó diciendo: aclaro, Francisco no siempre la oía. Eran las niñas quienes le decían lo que la Virgen había dicho, y la razón es que Francisco no rezaba lo suficiente. Bueno, ¿qué dijo la Virgen? Cuando recen el rosario, digan después de cada misterio: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ya vimos lo que pasó con el alcalde de Fátima, que quería darles un escarmiento por alterar el orden público por mentirosos, ya que desde el 13 de agosto por la mañana y hasta el día 15 retuvieron a los niños en Urem. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el alcalde de Villanueva de Urem, Arturo de Oliveira Santos, todavía se recuerda el nombre, a cuya jurisdicción pertenece Fátima, como buen masón. Bueno, hay dos tipos de masones, los masoncitos y los masonzotes. Bueno, acuérdense que para la iglesia están excomulgados al menos 11 veces. Bueno, este masón estaba decidido a terminar con lo que él llamaba fanatismo, y para impedir la concentración del 13 de agosto no tuvo reparo en secuestrar con engaños a los 3 niños.
se presentó en la casa de sus padres ofreciéndose a conducir en su coche a los videntes, pero huyó repentinamente para Orem, donde los tuvo secuestrados por 3 días, 13, 14 y 15, tratando de hacerles confesar que eran falsas las apariciones y arrancarles el secreto que la Santísima Virgen les confiara. Parece increíble hasta dónde puede llegar el odio a la religión católica y a la Iglesia, con un sadismo bastante inconcebible. ¿Qué pasó? Empleando severos interrogatorios, amenazas de cárcel y de muerte, intentaron que los niños aceptaran que no habían visto nada y que todo había sido inventado por ellos. Incluso se llamó a un psiquiatra para que atestiguara que los pobres niños estaban más locos que una cabra, cosa que no pasó. Sin embargo, nada de esto logró que los niños negaran lo que habían visto. Pero la fe y fortaleza de estos niños fue la más potente, y todas las amenazas que les hicieron, teniendo ellos un ánimo de verdaderos mártires, estuvieron siempre decididos a dar la vida antes que negar las apariciones y revelar el secreto que la Santísima Virgen les confiara. Pero entretanto, la gente se había reunido en grandes cantidades en Cova de Iría, esperando la llegada de los niños y la aparición de María. Ni los videntes secuestrados pudieron asistir, y se dice que, claro está, la Virgen no se apareció. Y aquí hago otra aclaración en otros libros que he leído. Es cierto que este magnate masón, por decirlo de alguna manera, le pongo magnate para darle cierta importancia que el pobre infeliz no tenía, no dejó que llegaran a Cova de Iría, en donde ya había reunidas muchísimas personas. ¿Y qué creen? Que como no llegaron los niños, de todas formas se dice que se alcanzó a ver un relámpago y se alcanzó a oír un pequeño ruido en la encina. Durante un tiempo corto no se oyó absolutamente nada, pero después dicen que se volvió a oír otro rayo y como que algo se alejara. Digamos que la Virgen María sí se volvió a aparecer ahí, aunque sabía que los niños no iban a estar ahí. Pero, ¿qué creen? Que estos heroicos chiquillos fueron por fin liberados en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, que es el 15 de agosto. Y al domingo siguiente llevaron a sus rebaños a un paraje llamado Baliños, o Pequeños Valles, cerca de Aljustrel, y hasta allí llegó la señora, lamentando la actuación de aquellos que habían impedido su visita el día 13. Entre otras cosas, la Virgen María les dijo: recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Recuerden que muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas. Hay que recordar que en la aparición del 13 de agosto, los curiosos regresaron desconsolados a sus hogares, pero más lo estaban los 3 infantes que no habían podido acudir a la cita con la señora. Terminada la aparición del 19 de agosto, los niños arrancaron una ramita del árbol en donde la Virgen había posado sus pies y la llevaron gozosos a su casa, donde estaba la señora Martos, incrédula como siempre. Pero, al tomarla en sus manos, todos los presentes sintieron cómo ésta despedía un extraño y dulcísimo perfume. A partir de entonces, dejó de molestar a Lucía y ya no permitió que nadie la mortificara. La vida de los 3 chiquillos se complicó muchísimo. Llegaban al Aljustrel continuamente en coches y vehículos de todas clases, personas que querían oír de sus labios el relato de las apariciones. Periodistas, enviados especiales para publicar un artículo de fondo, creyentes de buena fe, confiando a los videntes sus anhelos y penas, pero, claro está, también gente malintencionada y decidida a demostrar que todo era pura mentira, y también agentes del gobierno buscando parar a toda costa la difusión de lo que llamaban fanatismo popular. Un día fueron sometidos por la policía a un interrogatorio en toda forma, tratando de hacer que revelaran el secreto confiado por la Virgen María. No vacilaron en amenazarlos de muerte.
Sabiendo todos que el alcalde de Villanova era una persona sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa, pensaron los papás de los niños en enviarlos a otros lugares fuera de su jurisdicción, pero los videntes rechazaron el proyecto decididamente. Si nos matan tanto mejor, iremos más pronto al paraíso. Toda la furia de la masonería no pudo doblegar a 3 niños. Claro está, ni la fe del pueblo católico portugués. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, la aparición del 19 de agosto fue después de acudir a misa y los niños pues habían llevado a sus rebaños y ahí también se pusieron a rezar el rosario. Y pues ya vimos lo que pasó, que se les apareció la Virgen. Y aquí también les dijo el mismo 19 de agosto, quiero que sigan yendo a la cueva de Iría los días 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario diariamente. El último mes voy a hacer un milagro para que todos crean. San José vendrá con el niño Jesús a dar la paz al mundo. Nuestro Señor bendecirá al pueblo. Vendrá Nuestra Señora del Rosario con un ángel a cada lado y vendrá Nuestra Señora de los Dolores rodeada de un arco de flores. O sea que se apareció ese día, se iba a aparecer en septiembre con varias advocaciones, por decirlo así, a la vez. ¿Sí? Curioso, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos esto. ¿Cómo ven? Miren, este video está siendo ya muy largo, llevo ya 37 minutos pues hablando de esto. Lo voy a hacer en 2 videos, aunque el último quede más cortito. Eso no importa. Lo voy a dejar hasta aquí como una primera parte y ya después haré la segunda parte. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, hasta aquí dejamos esta primera parte del video. Esperen la segunda, porque viene lo más interesante. Viene todo aquello que necesitamos oír. Que estén muy bien, mis queridos felinos nocturnos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y propáguenlo en todas y cada una de sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Airez, me despido. Hasta luego a todos.